Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de mi podcast, Real Spanish Podcast with Héctor. En el episodio de hoy hablaremos de los tacos. Si en Europa muchas comidas se acompañan con pan, en Asia con arroz y en Estados Unidos con un refresco, en México tenemos nuestra inseparable tortilla. Y no hablamos solo de un acompañamiento. La tortilla es la base de la gastronomía mexicana, la esencia que le da vida a los tacos. Hoy vamos a hablar de los tacos, su historia, sus verdades, sus diferencias en distintas regiones y hasta cómo se han transformado en el extranjero. La tortilla tiene sus raíces en el maíz, un alimento sagrado para las culturas mesoamericanas. Según la mitología maya y mexica, los dioses crearon al hombre a partir del maíz, y por eso este grano es tan importante en nuestra cultura actualmente. La tortilla, tal como la conocemos, probablemente se originó hace más de 3000 años, cuando los pueblos prehispánicos aprendieron a nixtamalizar el maíz. La nixtamalización es un proceso en el que el maíz se cuece con cal para hacerlo más nutritivo y fácil de moler. De ahí surgió la masa que dio forma a la tortilla. El taco, en cambio, es casi una consecuencia natural de la tortilla. Realmente no hay un registro exacto del primer taco de la historia, pero los cronistas cuentan que incluso Moctezuma, uno de los principales gobernantes mexicas, usaba las tortillas como especie de cuchara o plato comestible para poner encima frijoles, chile o carne. Cuando llegaron los españoles, se mezclaron ingredientes europeos con los indígenas, y así nació una gran diversidad de guisos y estilos que dieron forma a lo que hoy conocemos como tacos. Hoy en día los tacos son tan variados como las regiones de México. En el centro encontramos los clásicos de suadero, tripa, carnitas, pastor y longaniza. En el norte abundan los tacos de carne asada, con tortillas de harina grandes y muchas veces acompañados de frijoles. En el sur destacan joyas como la cochinita pibil en Yucatán o los tacos de pescado y mariscos en las costas. Incluso dentro de un mismo estado, los estilos pueden variar según la ciudad o la tradición local. Los tacos de canasta, por ejemplo, son un clásico de la Ciudad de México. Sencillos, económicos y deliciosos. Los de barbacoa, hechos en hornos de tierra y envueltos en pencas de maguey, son tradición dominical en muchos pueblos. Y claro que no podemos olvidar al rey de las taquerías, el taco al pastor, con su trompo girando, inspirado en el shawarma libanés, pero adaptado con carne de cerdo, piña y salsa. Y te pregunto, ¿qué es una tortilla? Parece una pregunta obvia, pero es interesante reflexionar. Una tortilla es simplemente maíz, agua y cal, pero detrás tiene una historia milenaria y un proceso cultural. La tortilla de maíz puede ser blanca, amarilla, azul o morada, dependiendo del tipo de grano. Y en el norte y en otras partes del país, también existe la tortilla de harina, que nació por la necesidad de los españoles de tener algo parecido al pan en regiones donde el maíz no se daba con tanta facilidad. Hoy en día, ambas forman parte fundamental de la cocina mexicana. Aunque bueno, esas son las tortillas tradicionales. Claro que hoy en día hay docenas más diferentes. Algunas opciones supuestamente más sanas, como tortillas de jícama, pepino o nopal, y también de otros tipos de granos, como de garbanzo, de avena, incluso hasta de coco. Aunque muchas de estas tortillas nacieron por el supuesto deseo de ser más saludable y consumir menos carbohidratos, etc.
pero la verdad yo sigo prefiriendo las originales. Ahora bien, ¿qué pasa con los tacos en el extranjero? La verdad es que suele ser difícil encontrar buenos tacos fuera de México. En muchos países predominan las cadenas de comida rápida que sirven más comida Tex-Mex que realmente mexicana. Burritos gigantes, nachos con queso ultraprocesado y tacos con lechuga rallada y carne molida no son realmente representativos de lo que es un taco auténtico. La cocina Tex-Mex es válida como una evolución cultural en Estados Unidos, sobre todo en Texas, donde la influencia mexicana se mezcló con ingredientes locales. Pero la realidad es que son platos distintos a los tradicionales mexicanos. Por eso muchos mexicanos que viven fuera del país extrañan los tacos auténticos de la esquina, con tortillas recién hechas, carne jugosa, limón y una salsa bien picosita. Algo fascinante es cómo los tacos han trascendido clases sociales y escenarios. Están los tacos callejeros, que encuentras en un carrito a las 2 de la mañana, perfectos después de una fiesta. Pero también existen restaurantes de alta cocina, algunos con estrellas Michelin, que han reinventado el concepto del taco con ingredientes gourmet, técnicas modernas y presentaciones sorprendentes. Al final, ya sea en la banqueta o en un restaurante de lujo, el taco mantiene su esencia: tortilla, relleno, salsa y la magia de combinarlo todo en un solo bocado. Y ojo, un taco no está completo sin salsa. La salsa es lo que le da personalidad y carácter. Verde, roja, tatemada, de habanero, de chile de árbol, cada una aporta un nivel diferente de sabor y picor. Y como decimos los mexicanos, si no pica, no sabe. Además, el limón, la cebolla y el cilantro son casi indispensables en la experiencia taquera. El taco no es solo comida, también es cultura. En Netflix, por ejemplo, hay series muy buenas que hablan de los tacos y la gastronomía mexicana. La primera se llama Las Crónicas del Taco. Es un pequeño documental donde en cada episodio se muestra distintos tipos de tacos y sus historias. La otra se llama Santas Garnachas, que muestra lo mejor de la comida mexicana callejera. Estas dos pequeñas series, la verdad es que no solo te abren el apetito, también nos muestra cómo los tacos reflejan la identidad, la tradición y la creatividad. Si quieres aprender más sobre los tacos y la comida mexicana, realmente te recomiendo que veas estas dos series. Al final, el taco no es solo un platillo, es un símbolo de lo que significa ser mexicano. Mezclar lo antiguo con lo nuevo, lo humilde con lo sofisticado y lo cotidiano con lo festivo. Y te pregunto, ¿alguna vez has probado un taco auténtico? En tu país, ¿con qué suelen acompañar sus comidas? ¿Con pan, arroz u otra cosa? ¿Y qué otras comidas mexicanas conoces? Déjamelo saber en los comentarios. Muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final. Si consideras suscribirte, darle like, dejar un comentario o compartir el video, lo apreciaría bastante. Que tengas un excelente día. Gracias por escuchar Real Spanish Podcast with Héctor. Nos vemos en el próximo episodio.